Teoría sociocultural del aprendizaje. Cuando hablamos nosotros de la dimensión sociocultural del ser humano, debemos comprender que el descubrimiento del otro como ser humano se da a través de las relaciones entre los individuos. Esto consiste en la interacción recíproca entre dos o más personas. Involucra los siguientes aspectos: la habilidad para comunicarse efectivamente, ¿sí?, el escuchar la solución de conflictos y la expresión auténtica de la persona. Las relaciones entre los individuos son contactos profundos o superficiales que existen entre las personas durante la realización de cualquier actividad. La habilidad que tienen los seres humanos para interactuar con los de su especie, ¿sí?, es una de las características precisamente fundamentales de lo que es precisamente esa relación sociocultural. Y obviamente eso no está exento de lo que son las formas o paradigmas del aprendizaje en el aula. Bien, ahora, la pregunta es, ¿qué podemos entender por comprensión y sabiduría? Son conceptos que normalmente nos acompañan. La comprensión y sabiduría es la realización integral, llevando a cabo la actividad de inteligencia interpersonal desde la compasión, el respeto a la libertad, la honestidad y la sinceridad. La confianza en las relaciones interpersonales. La confianza es un elemento vital en todas las relaciones, incluyendo las organizaciones. La gente debe creer en la veracidad de la información y de que se les hable de los asuntos importantes que les compete. La gente necesita creer en la verticalidad y honestidad de sus líderes. La gente debe saber que la organización se preocupa por ellos para que haya confianza y compromiso. Estas son las situaciones que debemos entender con respecto a estas estructuras. Con respecto a los factores de los cuales dependen las relaciones interpersonales, la cantidad de personas involucradas, el propósito de la relación, el valor de la relación para cada uno, el nivel de madurez de los individuos, las necesidades cumplidas en esas relaciones, pues son los factores fundamentales para ese tipo de relaciones. Y obviamente el aula no es un ambiente exento de todas estas estructuras, es un factor fundamental en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Con respecto a las etapas de la relación interpersonal, está la cooperación. Las relaciones interpersonales comienzan en la etapa de cooperación con el deseo de cumplir necesidades complementarias. Las cualidades de una relación cooperativa, el compromiso, la meta común, el desinterés, ¿sí?, la confianza y respeto mutuo, la creatividad, los compromisos renovados, ¿sí?, son parte de lo que son estas relaciones interpersonales. Con este esquema ya vamos empezando a analizarlo. Podemos entonces hablar de lo que es, el filósofo de la educación Lev Semenovich Vygotsky, que casi todo el mundo lo conoce solamente como Vygotsky. Nació en el poblado de Orsha-Ursk, en la extinta Unión Soviética, el 5 de noviembre de 1896, en el seno de una familia de situación económica desahogada, o sea, más o menos acomodados económicamente. Al año de edad, su familia se trasladó a la ciudad de Gomel, donde transcurre su infancia, su juventud.
Su educación primaria la realiza con maestros particulares, su educación media la realiza en una escuela pública judía, demostrando más que otra cosa una inclinación muy fuerte por el teatro, la literatura, la filosofía y por los problemas del lenguaje. Sus estudios secundarios los concluye en 1913. Su educación superior la realiza en la Universidad Imperial de Moscú, estudiando la carrera de medicina. ¿Sí? Fíjense, cosa muy curiosa, él tenía tendencias hacia lo artístico y terminó estudiando la carrera de medicina. Muy bien, con respecto... Permítanme un momento. Ok. Poco tiempo después de sus estudios de medicina, en el mismo año, vamos a decir, después de haber terminado la secundaria, en el año de 1913, su inclinación por las letras y las humanidades lo hacen cambiar de escuela, ingresando a la Facultad de Derecho para cursar la carrera de Leyes. De manera simultánea se inscribe en la Universidad Popular de Chayabsky, donde cursa diversas materias, entre ellas filosofía, historia, literatura y psicología. Si nos damos a la tarea de analizar su formación científica, esto lo lleva con todas estas áreas que estudió: medicina, derecho, filosofía, historia, literatura, psicología, pues lo convierte en un polímata. Polímata es aquella persona que estudia varias ciencias, que tiene el dominio de varias ciencias o conocimientos científicos, iniciando un proceso de aprendizaje de diversos idiomas, llegando a dominar, además del ruso, el hebreo, el alemán, el inglés, el francés, el griego, el latín. O sea, la verdad es que no era una persona inculta, ¿no? Vygotsky, ¿sí? En el año de 1919, contrajo tuberculosis, una enfermedad que 15 años después le provocó la muerte, precisamente. En el año de 1925 concluye su tesis doctoral, ¿sí? Aproximadamente unos 4 años antes de su muerte, 5 años antes de su muerte, sobre la psicología del arte, en la cual comienza ya a bosquejar varias de las líneas de reflexión que posteriormente formarán la estructura fundamental de su teoría, o sea, la teoría de Vygotsky. En el año de 1934, ¿sí?, ya muy cercano a su muerte, agobiado precisamente por su enfermedad, escribe y dicta su obra Pensamiento y lenguaje, publicado 2 meses después de su muerte. O sea, no le alcanzó la vida para ver su obra publicada. Vygotsky tiene la característica de que en la ciudad de Moscú fallece, su historia nos narra de que en la ciudad de Moscú fallece la noche que transcurre entre el 10 y el 11 de junio de 1934 a la edad de 37 años, muy muy joven por la tuberculosis. 2 años después de fallecido, en 1936, y ante la degeneración política de Stalin, el Politburo, vamos a decir, del Partido Comunista de la URSS, critica fuertemente la obra de Vygotsky, ¿sí?, no está de acuerdo con ella, y sus discípulos, prohibiendo la continuación de los estudios y de la publicación de su obra. No obstante, sus 2 más cercanos colaboradores, Luria, que vivió de 1902 a 1977, y Leontiev, de 1904 a 1979, lograron continuar su obra. De hecho, a través de sus seguidores fue que su obra se dio a conocer a la humanidad. Es hasta el año de 1956, con la apertura de la
instaurada por el primer ministro de Rusia, Nikita Khrushchev, se comienza a divulgar la obra de Vygotsky y de sus colaboradores. Sus obras trascienden las fronteras de Rusia socialista hasta el año de 1962, casi 30 años después de su muerte. Hago la aclaración de que de ahí nace la escuela que da origen a la enseñanza por competencias. Desde Rusia migra a Europa y después a América para esta escuela. Vygotsky, entonces, tiene su idea fundamental, la idea fundamental de su obra fue: el desarrollo de los humanos únicamente puede ser explicado en términos de interacción social. El desarrollo consiste en la interiorización de instrumentos culturales, como el lenguaje, que inicialmente no nos pertenecen, sino que pertenecen al grupo humano en el cual nacemos. De hecho, si ustedes ponen un niño que recién nace en un grupo social, vamos a decir que nace en México con idioma español materno, pero lo llevan desde el primer día de su nacimiento y lo llevan a un ambiente social como Rusia, pues su idioma natal realmente va a ser el ruso, no el español, aunque haya nacido en un país como México que es de habla hispana. Estos humanos nos transmiten estos productos culturales a través de la interacción social. El otro, pues, toma un papel preponderante en la teoría de Vygotsky. Esto es el enfoque sociocultural de Vygotsky, la interacción social como fuente de la cultura y del aprendizaje del ser humano. Con respecto a lo que es el método llamado genético, resulta que el método genético nos provee de ciertas características genéticas como predisposición para el desarrollo de ciertas habilidades. Sin embargo, el ámbito, el desarrollo, la interacción social nos lleva a generar los aspectos filogenéticos, que es el desarrollo de la especie humana como tal, históricos socioculturales, es el que engendra los sistemas artificiales complejos y arbitrarios que regulan la conducta social, las formas de comportamiento que tienen que ver con el desarrollo social del núcleo en el que nos desarrollamos como seres humanos. El ontogenético, que corresponde o representa el punto de encuentro de la evolución biológica y la sociocultural, ¿sí? En donde tiene mucho que ver la constitución biológica del ser humano con el desempeño que pueda hacer en esa sociedad como grupo social. El microgenético, que corresponde al desarrollo de aspectos específicos del repertorio psicológico de los sujetos, el factor cognitivo, un factor de lógica que está muy relacionado con el aspecto genético del ser humano. Con respecto a los conceptos teóricos, podemos hablar de que el proceso de internalización de los conceptos nos ayuda pues a que nos apropiemos de un comportamiento, de un conocimiento. La ley de la doble formación, la formación genética por un lado, el aspecto físico genético, contra la formación cultural, social, la interpsicológica, que corresponde a la forma del pensamiento de ese ser humano interna, la interpsicológica, perdón, aquí lo interpreté mal. La interpsicológica, que corresponde a la forma de interacción social en los grupos sociales del ser humano, de un ser humano con otro, por la forma en que estructuran sus ideas, su forma del pensamiento. Y la intrapsicológica, que sí corresponde a lo que el ser humano piensa, el bagaje que tiene y que lo hace
pensar o tomar ciertas decisiones. Los instrumentos de mediación, cómo me puedo relacionar con los seres humanos, a través de qué, cuáles son los aspectos, los conceptos que me permiten esa interrelación. Los procesos psicológicos, o sea, el proceso cognitivo, intelectual, complejo, que se lleva a cabo a nivel cerebral. Las zonas de desarrollo próximo, o sea, el ambiente donde el ser humano interactúa cercano, alrededor suyo. El andamiaje, o sea, ese bagaje, ese grupo de conceptos y conocimientos que carga el ser humano que son parte de los conceptos teóricos que maneja. Y por último, obviamente, el pensamiento y el lenguaje, que es la forma en que el ser humano expresa su pensamiento al grupo social al que pertenece. Muy bien, el proceso de internalización, ¿sí? Por internalización se entiende al proceso que implica la transformación de los fenómenos sociales en fenómenos psicológicos a través del uso de herramientas y signos. Esta serie de transformaciones psíquicas se sintetizan de la siguiente manera. Bien, 1. En operación, que inicialmente representa una actividad externa, se construye y comienza a suceder interiormente. 2. Un proceso interpersonal queda transformado en otro de carácter intrapersonal, o sea, lo que ocurre en el ambiente lo absorbo y lo meto como parte de mi andamiaje psicológico. La transformación de un proceso interpersonal en un proceso intrapersonal es el resultado de una prolongada serie de sucesos evolutivos. La forma en que voy interactuando va moldeando el carácter del ser humano. Por otro lado, este proceso de internalización, ¿sí? Por internalización, entonces, se entiende al proceso que implica la transformación de los fenómenos sociales en fenómenos psicológicos a través del uso de las herramientas y signos. Esta serie de transformaciones psíquicas se sintetizan de la siguiente forma. 1. Una operación que inicialmente representa una actividad externa, se construye y comienza a suceder interiormente. Eso se llama internacionalización de esta actividad. Un proceso interpersonal queda transformado en otro de carácter intrapersonal, o sea, algo de interacción con la sociedad de mi entorno, lo absorbo como si fuera algo propio, algo mío. La transformación de un proceso interpersonal en un proceso intrapersonal es el resultado de una prolongada serie de sucesos evolutivos. Dicen que la repetición hace una costumbre y eso puede llegar a ser un conocimiento. La ley de la doble formación, también conocida como LDF. Si tenemos al sujeto y a otro sujeto, se apropia del lenguaje. Primero, este sujeto trata de comunicarse con y tiene que apropiarse del lenguaje. Y segundo, hay un plano de interpsicológico, que es la interacción entre los dos sujetos y cómo piensa uno con respecto al otro. Esto nos da un proceso interno que es una reconstrucción interna de nuestra forma de pensar. ¿Sí? Esto es el plano intrapsicológico, o sea, la forma interna de nuestro pensamiento. Muy bien. También cuando tenemos ya la interacción con otros varios sujetos, entonces obviamente vamos a tratar de apropiarnos de esos lenguajes, vamos a tener el mismo plano intrapsicológico y va a generar un proceso interno cognitivo que se conoce como intrapsicológico, y es una reconstrucción interna del proceso, de la forma de pensar de este sujeto.
Y así va a ocurrir conforme vayamos agregando más sujetos que interactúan con un sujeto. Va a seguirse dando que éste va a tratar de comunicarse con todos ellos y entonces va a tratar de apropiarse de un lenguaje para poderse comunicar con ellos. Esto va a generar el plano interpsicológico, que es la comunicación de los sujetos con este. Y esto va a generar también un proceso interno, que es lo que va a generar la reconstrucción interna a través de un proceso intrapsicológico. Muy bien. Los instrumentos de medición. Con respecto a los instrumentos de medición, si consideramos al sujeto, este objeto va a tener objetos culturales, autos, máquinas, etcétera, todo lo que está en su medio ambiente. También va a tener instituciones sociales, iglesia, escuela, ¿sí?, etcétera. Ese tipo de cosas que lo hacen convivir. La forma de interactuar entre todos ellos es el lenguaje, que es lo que va a afectar al sujeto para poderse comunicar con las instituciones y con los objetos personales que él utiliza. Bien. Con respecto a los procesos psicológicos, tenemos el que existen los elementales, ¿sí?, que es una línea natural, y los superiores, que es una línea cultural. Los primeros, los naturales, se conocen como PPE, o sea, son procesos psicológicos elementales, y los superiores se conocen como PPS, procesos psicológicos superiores. Esto es una línea natural y esto es una línea cultural. Con respecto a lo que es la estructura de la línea cultural, tenemos los rudimentarios y los avanzados. En los rudimentarios tenemos el lenguaje oral, los adquiridos a través de la práctica social. El lenguaje oral lo adquirimos a través de la comunicación con otros seres humanos de nuestro entorno. Y los avanzados, que son la lengua escrita, o sea, la forma en que escribimos, el conocimiento científico, los adquiridos a través de la escolarización, son los avanzados, ¿sí? Esto no lo adquirimos normalmente en casa, sino que lo adquirimos normalmente en la escuela. Con respecto a la zona de desarrollo próximo del sujeto, entonces vamos a entender que vamos a tener varios niveles. El primero, pues el aprendiz tiene un nivel real, el nivel potencial y el nivel de tutor. Pero este nivel de tutor solo lo va a alcanzar cuando tenga una zona de desarrollo próximo capaz de elevar su nivel, de su nivel potencial hasta el nivel tutor, que es para ayudar a formar a otros sujetos. Esto lo va a lograr a través del andamiaje de participación guiada, ¿sí? Y es la distancia entre el nivel de desarrollo real, que es el que tiene el sujeto, determinado por la capacidad de resolver independientemente un problema, que es el nivel de desarrollo potencial, ¿sí? Y determinado también a través de la resolución del problema bajo una guía de un adulto o en colaboración con otros compañeros más. Esto nos va a llevar a que podamos en un momento dado lograr un nivel superior, que puede ser el nivel tutor. Con respecto a lo que es el andamiaje, la idea de que un adulto significativo o un par como un compañero de clase medie entre la tarea y el niño es lo que se llama andamiaje. Es facilitar la herramienta para que pueda hacerse más fácil de un conocimiento. Esta área, el lenguaje y el pensamiento, en esta área examinada en el libro Pensamiento y Lenguaje de Vygotsky, reconoce la forma explícita y profunda de interconexión entre el lenguaje oral, el habla, y el desarrollo de los conceptos mentales. Si bien el pensamiento y el lenguaje tienen raíces genéticas diferentes, en un determinado momento del desarrollo hacia los 2 años, ambas líneas se entrecruzan para conformar una nueva forma de comportamiento, el pensamiento verbal y el lenguaje racional. Aquí ya involucra el pensamiento cognitivo complejo científico. En la filogenia, el pensamiento y el lenguaje son claramente discernibles
para una fase preintelectual en el desarrollo del habla y una fase prelingüística en el desarrollo del pensamiento. Esto es, cuando nosotros hablamos de la parte evolutiva del ser, pues sí va a tener esa parte intelectual y esa parte lingüística previa para el desarrollo tanto del habla como del pensamiento. Las implicaciones educativas. 1. El desarrollo psicológico visto de manera prospectiva. 2. Más bien, en el proceso educativo normalmente se evalúan las capacidades o funciones que el niño domina completamente y que ejerce de manera independiente. La idea es comprender en el curso del desarrollo el seguimiento de lo que es nuevo, el desarrollo del proceso que se encuentran en proceso embrionario, y además la zona de desarrollo próximo es el dominio psicológico en constante transformación, de manera que el profesor debe intervenir en la zona con el objeto de provocar en los estudiantes los avances que no sucederían espontáneamente. Ojo, el papel del facilitador o del docente en un curso es sacar a los estudiantes de su zona de confort, llevarlos a una zona en donde no están tan confortables porque no conocen o no tienen esos conceptos, para que absorban, para que interioricen esos conceptos y puedan ir logrando un crecimiento educativo. 2. Los procesos de aprendizaje ponen en marcha los procesos de desarrollo. Esto es, la trayectoria del desarrollo es de afuera hacia adentro por medio de la internalización de los procesos interpsicológicos. Esto es, por interacción con los seres humanos que le rodean o con el medio ambiente. De este modo, si se considera que el aprendizaje impulsa el desarrollo, resulta que la escuela es el agente encargado y tiene un papel fundamental en la promoción del desarrollo psicológico del niño. Las implicaciones, precisamente a esto le podemos llamar implicaciones educativas. Con respecto a lo que es la intervención de otros miembros de lo que es el grupo social como mediadores entre la cultura y el individuo, también son implicaciones educativas, ya que el ambiente educativo, el aula, se transforma en ese ambiente cercano del discente que permite su formación y su desarrollo psicológico y educativo. Esta interacción promueve los procesos interpsicológicos, o sea, en su entorno, y que posteriormente serán absorbidos por el individuo mediante un proceso de internalización para transformarlos en intrapsicológicos. La intervención deliberada de otros miembros de la cultura en el aprendizaje de los niños es esencial para el proceso de desarrollo infantil. La escuela, en cuanto a la creación cultural de las sociedades letradas, desempeña un papel especial en la construcción del desarrollo integral de los miembros de esas sociedades. Hasta aquí esta presentación.